La hidrografía, presentado por Breiner Arévalo, Valeria Torregrosa, Charit Morales y Wilmar Barreto. Para iniciar la clase de hoy, nuestro tema. Desde muy jóvenes, nosotros como seres humanos tenemos que entender que hay un recurso natural el cual es fundamental para la subsistencia de nuestra propia especie como una humanidad, y no solo nuestra especie sino de las demás, el cual es el agua. El agua se puede decir que es ese recurso vital que mueve la supervivencia y por ende tiene muchas disciplinas que se encargan de su estudio o del estudio de una parte de esta, y es ahí donde entra la disciplina que tocaremos hoy, la cual es la hidrografía. Como su nombre lo dice, hidro de agua, grafía de estudio, descripción o lectura del agua. ¿Y por qué? Pero ¿cuál es básicamente de qué se encarga esta? Pues del estudio de los campos de agua que existen en el planeta, es decir, dónde está ubicada el agua, ya sea alrededor de la superficie terrestre, como lo son los mares, los océanos, o dentro de la superficie terrestre, es decir, en el continente, como lo son los lagos, lagunas, cuencas, ríos, etc. ¿Y por qué se encarga esto? Porque conociendo dónde se encuentra el agua, dónde está ubicada, sabemos qué hay en ella, qué ecosistemas subsisten en estos cuerpos de agua, si puede ser navegada por el hombre, si se puede hacer un deporte en esta. Por ejemplo, en los mares, los barcos, sabemos que ustedes se pueden imaginar, los barcos son muy grandes y puede haber zonas del mar donde es muy poca profunda, donde el agua no, donde el barco no puede navegar. Por eso es que ustedes imagínense que están en la playa o en la playa, en el mar, y ven que los barcos están lejos, o sea, no están en la orilla, los barcos más grandes. ¿Y por qué? Por eso mismo, porque como no es suficiente profundo, no está muy profundo esos lugares, los barcos no pueden llegar tan cerca porque haría un accidente, igual que destruir los ecosistemas. Pero la hidrografía se centra mucho más en lo continental, en los campos de agua continental. ¿Y por qué? Porque a la hidrografía le interesa mucho saber el ciclo del agua, porque como ya sabemos, el agua es vida. Desde ese inicio, desde las precipitaciones o del hielo, o sea, para ser más específico, desde el agua, desde la lluvia, desde que esa agua cae de las nubes y pasa por esas cuencas hidrográficas son como embudos que transportan el agua desde las zonas altas que van cayendo. Todo ese ciclo hasta que esta llega a los ríos la transportan con todos los sedimentos que pueden ir ahí, hasta que desembocan ya sea en el mar, en la laguna. Todo eso le interesa a la hidrografía, porque el agua va creando vida al pasar, va creando ecosistemas, va creando zonas, va creando caminos, claramente. ¿Por qué? Caminos navegables que se pueden estudiar para el transporte. Los ríos pueden ser transporte. Va creando zonas recreativas, porque sabemos que en los ríos se puede hacer deporte, se hace pesca, es decir, ayuda a la economía. Y todo eso es lo que le interesa a la hidrografía, estudiando el agua y los cuerpos de agua donde éstas se localizan. Por eso es que es fundamental conocer la hidrografía por un poco. La importancia del agua. Este es un elemento esencial para la vida en la Tierra, debido a que permite el desarrollo de muchas funciones vitales en los seres humanos, como también es el medio de subsistencia de diversidad de especies y vegetales que coexisten en los ecosistemas marinos. Este es un recurso hídrico e imprescindible para la realización de actividades económicas como es la agricultura,
pesca, las cuales se constituyen como un medio de ingresos para algunas zonas del mundo. De igual manera, el crecimiento demográfico que se palpa cada vez más galopante proyecta al agua como un recurso natural de gran valor para la humanidad, que se considera como un consumo en muy grandes cantidades y nos mantiene en muy buena salud y previene la aparición y propagación de enfermedades infecciosas como de carácter cutáneo y gastrointestinal. Se conoce que el 70% de nuestro cuerpo humano se encuentra compuesto por agua, siendo esta necesaria para el mantenimiento de nuestro organismo. Para la conservación de los ecosistemas naturales y su biodiversidad es otra de las funciones que desarrolla el agua, un elemento natural que a través del ciclo del agua, siendo este el medio de subsistencia para un gran abanico de especies vegetales, animales, las cuales se nutren, se alimentan de este recurso hídrico. El agua es también conocido como un generador de energía eléctrica que a través de muchas instalaciones hidráulicas como represas en las cuales se embalsa el agua de los cauces fluviales para su aprovechamiento. También el agua de las lluvias es aprovechada por estas infraestructuras para la generación de este tipo de energía. Esto es tan necesario para nuestra civilización. El agua tiene tantos usos destinados para el mundo moderno, para mejorar la calidad de vida de la población, para tener una equidad y una igualdad tanto en la sociedad. Tipos de cuerpos de agua. Más del 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, destacando los océanos, que se definen como masas de agua salada de grandes dimensiones, las cuales dividen y separan a los continentes. Los mares también se encuentran como parte salada, pero disponen de una proporción menor en comparación con los océanos. Por otra parte, los ríos y los arroyos son aquellas reservas de agua dulce de origen fluvial, las cuales tienen menores proporciones físicas en comparación a otros cuerpos de agua. Las lagunas y los lagos también son masas de agua dulce, los cuales se forman en cavidades de fondo impermeable y son alimentadas por arroyos y ríos que desembocan en ellas. Otra reserva de agua de gran importancia en el planeta son las aguas subterráneas, las cuales se ubican en el subsuelo de la superficie terrestre y son precedentes de las precipitaciones en todas sus modalidades, desde la lluvia común hasta el deshielo, filtrándose en el terreno a través de la impermeabilidad de algunas rocas. La circulación de estas aguas que se infiltran por el interior de la Tierra es sumamente lenta y se suscita por atracción de la misma, la cual se topa con una roca impermeable que no se deja pasar líquido, viéndose obstruido su camino. Todo esto genera la acumulación de agua en un solo lugar, dando así lugar a formaciones geológicas denominadas acuíferos, las cuales están constituidas en una mezcla de arena, roca y agua. De las masas de agua existentes en el planeta, un 94% corresponden a agua salada, mientras que las de agua dulce son minorías con un solo por ciento de 6%. Ríos importantes de Colombia. Bueno, en esta ocasión les voy a estar hablando acerca de cuáles son los ríos más importantes de nuestro país y por qué razón son considerados los más importantes. Bueno, entre los ríos más importantes de Colombia se encuentra el río Magdalena, el río Amazonas, el río Caquetá, entre otros. Son considerados los más importantes debido a que juegan un papel importante en la vida cotidiana de los colombianos que viven a su alrededor. Proporcionan agua a millones de personas que viven a lo largo de sus orillas y pescado para los pescadores comerciales y de subsistencia, por lo tanto son esenciales para la supervivencia, para la economía y para el transporte. A continuación les voy a estar detallando cada uno de estos ríos. El primero es el río Magdalena. Este tiene una longitud de 1.558 kilómetros.
Se levanta cerca de un punto a 177 kilómetros al norte de Ecuador, donde la cordillera oriental y la cordillera central divergen. Es alimentado por numerosos torrentes de montaña que se originan en los campos de nieve. Es navegable desde el Mar Caribe hasta la ciudad de Neiva en el interior, pero es interrumpido en el punto medio del país por los rápidos en la ciudad de Hondo. El segundo río más importante de nuestro país es el río Amazonas. Este es el río más grande por descarga a nivel mundial y también es considerado como el más largo por algunas medidas. Fluye de río Mántaro y fluye una distancia de 6.992,6 kilómetros para drenar en el Océano Atlántico. Este río contiene una amplia y variada gama de flora y fauna con más de un tercio de todas las especies conocidas en el mundo que se encuentran allí. El tercer río más importante de nuestro país es el río Caquetá. Este también se conoce como río Japura y tiene 2.816,3 kilómetros de largo. Fluye hacia el sureste de Brasil y entra en el río Amazonas a través de una red de canales. Es el hogar de una variedad de peces y reptiles que incluyen el siluro, una especie de 90 kilogramos y que mide hasta 180 centímetros de largo. El río Caquetá también sirve como medio de transporte principal. El cuarto río más importante de nuestro país es el río Negro. Es el afluente más grande del Amazonas y uno de los ríos más grandes del mundo en términos de descarga media. El río fue nombrado como negro porque se ve oscuro desde cierta distancia. Tiene una longitud de 2.230,5 kilómetros, contiene especies endémicas de fauna y flora y su fuente de agua es el río Majahueli, que es el más largo de la isla. El quinto río más importante de Colombia es el río Orinoco. Este es uno de los ríos más largos de América del Sur, con 2.140,4 kilómetros de largo, además de poseer una cuenca de drenaje que cubre 340.000 millas cuadradas. El 76,3% se encuentra en Venezuela y el resto en Colombia. Alberga una gran variedad de flora y fauna increíblemente diversa. El río alberga uno de los reptiles más raros del mundo, el cocodrilo del Orinoco. Tiene más de 100 especies de peces registradas. Los buques lo utilizan como medio de transporte. El sexto río más importante de nuestro país es el río Putumayo. Este es uno de los principales afluentes del río Amazonas que fluye al oeste y paralelo al río Japura. Forma parte de la frontera de Colombia con Ecuador, así como la mayor parte de la frontera con Perú. Se origina en la cordillera de los Andes al este del municipio de Pasto, Colombia. Su desembocadura está en el río Amazonas, cerca del municipio de Santo Antônio do Brasil. La ganadería y el comercio del caucho son una industria importante en las orillas del río. Otros ríos que cabe la pena mencionar como importantes también dentro de la hidrografía de nuestro país son el río Guaviare, el río Arauca, el río Cauca, el río Meta y el río Atrato.